Bueno, buenas noches a todos. Arrancamos un nuevo encuentro de el seminario 11 que venimos recorriendo, más precisamente el último encuentro en Apertura para otro Lacan. Y nosotros hoy, con Rodrigo Obregón, mi colega y amigo, tenemos la oportunidad de presentar la última clase, es decir, el final de este recorrido que fuimos haciendo a lo largo del año pasado y que nos tomó también algunas clases el comienzo de este año. Como verán, pusimos un título para nosotros provocador, al estilo Lacan, ¿no? Lo que podríamos aclarar es que si bien el título pareciera, o al menos para nosotros es provocador, no tiene nada de nuevo, es una frase de Lacan, ¿no? Lacan Claro. dice en este seminario, y más precisamente en esta clase, la sexualidad no es nuestro terreno. Nosotros decidimos colocar la palabra campo en el lugar del terreno, porque también es una palabra que va a ser a lo que desarrolla Lacan en estas clases. Lacan va a trabajar o a tratar de definir, ver cuál es el punto de conexión y cuál es su deslinde, las dos cosas al mismo tiempo, tanto no en lo que tiene que ver al campo del psicoanálisis, tanto de la religión como de la ciencia y también del análisis didáctico. Este último punto respecto del análisis didáctico no lo vamos a abordar hoy. El deslinde, los puntos de conexión, ¿no? y de separación que podríamos encontrar lo vamos a hacer entre psicoanálisis, ciencia y religión. Este recorrido, yo hago una pequeña introducción. Este recorrido nos llevó, como para enmarcar un poco lo que vamos a hacer, nos llevó a otros encuentros previos, anteriores, de otras clases que tanto trabajaron, tanto Karina como Leandro, también Martín Mesa. Lacan, si ustedes pudieron leer la clase que es En ti más que tú, ¿no? Es la última, la clase 20, si pudieron leerla, van a ver que retoma un montón de cuestiones que hacen al comienzo del seminario. Es decir, retoma cuestiones que ya viene aclarando y trabajando en el comienzo y también durante todo el desarrollo del seminario. Lo que hicimos es trabajar desde la versión de PAI2, ¿no? Trabajamos los apartados que se enumeran en la edición de PAI2, los apartados 1 y 3. El del medio, el 2, quedó para un próximo encuentro. Así que va a ser el 1 y el 3, ¿no? Lo que pudimos trabajar de estos dos apartados. Lo vamos a dividir en dos ponencias. La primera va a ser de Rodrigo, él va a trabajar lo que tenga que ver con psicoanálisis y religión, y yo voy a trabajar lo que trabajan o lo que desarrolla Lacan en esta clase respecto de ciencia y psicoanálisis. Lacan no trabaja así en este orden, Lacan trabaja en simultáneo, ¿sí? Esto lo hicimos nosotros a los fines de exponerlo nada más. Bien, así que en principio pongo un power para ir apoyándonos ahí y que puedan ustedes leer las citas más relevantes con claridad y puedan seguirlas. Tomás la palabra vos, Rodri, y después comienzo yo, ¿te parece? Perfecto, no hay problema. Comparto el power. Decime si se ve bien. Dale, ahí te digo. Se ve perfecto. ¿Lo puedo agrandar? ¿Tenés para? Sí. Sí, ahí estoy. Bueno. Está. Ahí está. Perfecto. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Obregón. Como bueno, ya hizo la excelente introducción acá el compañero Franco. Bueno, lo que voy a empezar a introducir un poquito ahora es seguir más o menos a la letra de cómo va introduciendo Lacan esta última clase. Bueno, para esta altura hay que recordar que Lacan recuerda que se suspendió en los seminarios de los nombres del padre y retoma aquí quizás, que esto es lo que se va a trabajar a lo largo de todo el seminario 11, la pregunta que hace a su enseñanza desde el principio: ¿qué orden de verdad genera nuestra praxis? Esta va a ser la pregunta que ordena su enseñanza. Esta pregunta actualiza los interrogantes que va dejando
durante todo el seminario. Constantemente interroga el psicoanálisis de esta manera, que podríamos recordar incluso en la primera clase que fue trabajada por Leandro Gómez, que hace una pregunta, es una cita. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales en el sentido lato del término del psicoanálisis? Lo cual quiere decir qué lo funda como praxis. También llega a preguntar qué es una praxis en este sentido. Recuperando por ahí la definición de la primera clase, es un término amplio para designar, va a decir Lacan, dice que es una acción concretada por el hombre, sea cual fuere, que le da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico, ¿sí? Repito, es una acción concretada por el hombre, sea cual fuere, que da la posibilidad de tratar lo real mediante lo simbólico. ¿Cómo se va a trabajar esta clase? Lacan va a reafirmar los fundamentos del psicoanálisis y los va a poner en relación, como dijo Franco anteriormente, con la religión, la ciencia y el análisis didáctico, del cual el último esta vez no lo vamos a presentar. Ahora bien, ¿qué orden de verdad genera nuestra praxis? Esa es la pregunta. La certeza de nuestra praxis proviene de los conceptos básicos, es decir, del inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. Habría que recordar que este último término o concepto va a estar articulado a la exploración en relación a la transferencia, ¿sí? Habría que decir que para esta altura, en este seminario, Lacan va a decir que este es un concepto que no está totalmente terminado, que no tiene muy claro, entonces por eso lo que va a presentar va a ser un esbozo de la pulsión. Pero que habría que recordar que durante el año pasado fuimos trabajando todas las clases sobre la pulsión de este seminario para que lo puedan ver. Entonces, se formulan dos preguntas en torno a lo generado por nuestra praxis, ¿sí? La primera, como la pueden ver en el Power, ¿tendrá derecho de buscar sus puntos de referencia en las exigencias aún implicativas que impone la mira de la verdad? ¿Qué quiere decir que la mira de la verdad exige puntos de referencia? La segunda, ¿qué seguridad tenemos de que no estamos en la impostura? A partir de esta mira de la verdad, ¿qué referencia tenemos no haber caído en ella? Lacan sostiene en esta clase que en el cuestionamiento del análisis se cierra en la impostura contra la cual el psicoanalista se resguarda con cierto número de ceremonias, formalidades y ritos. Este es un punto a retener, ¿sí? Lo de las ceremonias, los ritos, en cómo se sostiene el psicoanálisis. Esto es un punto a retener porque, de alguna manera, las ceremonias, la formalidad y el rito son un resguardo al cuestionamiento de nuestra praxis. Piénsese, por ejemplo, en la referencia que hace Alfredo Edelstein en relación a la ceremonia del pase, digamos. Lacan va a destacar este término impostura, porque podría ser el acicate para abordar la relación del psicoanálisis con la religión y por la misma vía, como dijimos recién, con la ciencia. Pusimos como título la religión como impostura fundamental, religión y psicoanálisis, un olvido operatorio. Bueno, al respecto de esto, va a traer una fórmula del siglo XVIII, que cuando dice que cuando el hombre de la ilustración también era el hombre del placer, empieza a cuestionar y establecer juicios respecto de la religión y la declaró una impostura fundamental. Para intentar aproximarnos a qué se refiere Lacan con esto de que la religión es una impostura fundamental, es decir, un engaño con apariencia de verdad fundamental, ¿sí? Esto quiere decir la palabra impostura, un engaño con apariencia de verdad. Podríamos remitirnos al apartado de Enrique Carpio, que es lo que trabajamos acá con mi compañero, sobre la filosofía cristiana, donde afirma que el cristianismo es religión, no filosofía, pero que encierra una concepción del hombre, ¿sí? De su vida, del mundo, de la divinidad que integra en un sistema de pensamiento. Tal sistema tenía que darse en la medida en que el creyente no se limitase a asumir en la fe la verdad de la religión que predicaba, sino intentase además penetrar intelectualmente su sentido, aunque solo fuese para comprobar la imposibilidad de traducirlas a fórmulas conceptuales, es decir, que no renunciase por completo a su pensamiento, ¿sí? Entonces, el creyente no se limita a la creencia, es decir, a sostenerse solo en la fe, sino que también tiene que penetrar en el sentido que la religión predica. En otras palabras, como estas verdades religiosas le dan sentido a su existencia más allá de la fe, ¿sí?
bueno, Lacan va a retomar esta referencia de la religión, que va a decir que es un modo de subsistir del sujeto que se hace preguntas, ¿sí? Va a decir, bueno, el problema solo puede abordarse partiendo de que la religión, entre los modos que tiene el hombre de hacerse preguntas, la pregunta por su existencia en el mundo y más allá, la religión como modo de subsistir del sujeto que se hace preguntas, se distingue por una dimensión que le es propia y que está asignada por el olvido. En toda religión digna de ser considerada como tal, hay un aspecto, una dimensión esencial que preservará algo operatorio que se llama un sacramento, ¿sí? Esta cita la trabaja Lacan en la clase. Bueno, para esto Lacan nos invita a hacer una pregunta a los fieles y a los sacerdotes, que es la pregunta siguiente. ¿Qué diferencia la confirmación del bautismo? Cuando nosotros las leímos también nos quedamos mirando como nunca lo habíamos preguntado. Ahora, sacramentos que operan sobre, van a decir que son sacramentos que operan sobre algo. El primero de ellos es la limpieza del pecado original, que va a ser el bautismo, y la segunda, la renovación de un pacto, que es la confirmación, ¿sí? Sin entrar en detalles, Lacan se pregunta si realmente hay un pacto en la confirmación. Si hay un pacto, hay algo distinto, qué pasa por esa dimensión, ¿sí? Si existe la renovación de un pacto, es porque es difícil sostenerlo, va a pensar. De algún modo, las creencias necesitan de ceremoniales que la confirmen, porque se puede sostener en la fe, porque no se pueden sostener en la fe. Como lo vimos en el análisis de Carpio y como lo entiende Lacan, la religión también es un modo de preguntarse por la existencia y de darle sentido a esa. Entonces, ¿cuál es el olvido que hace operar estos sacramentos al mismo tiempo que lo enmascaran? Cita. ¿Qué pasa por esa dimensión? En todas las respuestas que nos dan, podemos siempre distinguir la marca que delata el más allá de la religión, operatorio y mágico. No se puede evocar esta dimensión operatoria sin percatarse que dentro de la religión, y debido a razones muy definidas, separación, impotencia de la razón de nuestra finitud, allí está lo asignado por el olvido. Entre guiones nos deja una cita que nos pareció encriptada, pero que proponemos una perspectiva para poder leerla, que va a ser la siguiente. Lo que se olvida es que la fe y la razón están divididos. Entonces, los sacramentos van a señalar justamente esto, y tal vez debido a esto también existen. La religión va a decir que no es solo una cuestión de fe, compromete una ética, implica una forma de ser y de guiarse en el mundo, al mismo tiempo que otorga un sentido al destino y a las preguntas por la existencia, ¿sí? A su servicio existen los sacramentos, la confesión, la liturgia, la misa, etc. Entonces, ¿por qué la fe en tanto creencia necesita sacramentos que la confirmen? ¿Por qué? Para esto nos sirvió, por ejemplo, pensar también sobre el contexto que se da en el siglo XVIII y el iluminismo, donde se presenta la diferencia entre los ateos y los deístas, por un lado y por el otro lado. Los deístas van a sostener la posibilidad de una religión natural, fundada solamente en la razón, eliminando por completo la fe, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar al diálogo entre la ciencia moderna y el psicoanálisis, no vamos a poder dejar pasar, por ejemplo, dos referencias que rescatamos de esto, respecto a lo que queda de religión en el psicoanálisis, ¿sí? Referencias que da Lacan. En este mismo seminario, en sus primeras clases, donde plantea, por un lado, el uso religioso de los conceptos del psicoanálisis, que son conceptos fundados por Freud, y bueno, nos pareció pertinente recordar las preguntas que hace al respecto en esta primera clase. Dice, cito, ¿hay conceptos analíticos formados de una vez por todas? El mantenimiento casi religioso de los términos empleados por Freud para estructurar la experiencia analítica, ¿a qué se debe? Se trata de un hecho muy sorprendente en la historia de la ciencia, del hecho de que Freud sería el primero y seguiría siendo el único en esta supuesta ciencia en haber introducido conceptos fundamentales. Sin este tronco, sin este mástil, esta estaca, ¿dónde anclar nuestra práctica? ¿Podemos decir siquiera que se trata propiamente de conceptos? ¿Son conceptos en formación? ¿Son conceptos en evolución, en movimiento por revisar? Claramente establecimos un movimiento respecto a los conceptos que implicó su revisión. Que, bueno, este es el trabajo que fuimos realizando durante todo un año en Apola Posadas, que fue trabajar justamente
todas las clases del seminario 11, y que nos da la hipótesis de que seguir trabajando con los conceptos de Freud, tal como él los forjó en su época, es una posición que por lo menos requiere una revisión. O sea, seguir manteniendo los conceptos que Freud los propuso en plena época victoriana, hoy en día es por lo menos algo que nos debería llamar la atención. Es por ello que también Lacan nos advierte que el pecado original del psicoanálisis es el deseo de Freud. Lo presento de este modo. Cito. Que para curar a la histérica de todos sus síntomas, lo mejor sea satisfacer su deseo de histérica. Que para ella es poner su deseo ante nuestros ojos como deseo insatisfecho. Deja enteramente fuera de juego la cuestión específica de por qué no puede sustentar su deseo más que como deseo insatisfecho. Por eso la histeria nos da la pista, diría yo, de cierto pecado original del análisis. Tiene que haberlo. El verdadero no es quizás más que el deseo del propio Freud, o sea, el hecho de que algo en Freud nunca fue analizado. La cuestión para Lacan es remontarse al origen del psicoanálisis, en este caso, entendido como averiguar mediante qué privilegios pudo encontrar el deseo de Freud en el campo de la experiencia que designa como el inconsciente, o sea, la puerta de entrada. Si queremos que el análisis se sostenga en pie, es esencial remontarse a este origen. O sea, repreguntarse, ir a cuándo los propuso, por qué, de qué manera. Sin embargo, este no es el horizonte de nuestra última clase. Todo esto Lacan se viene preguntando desde el comienzo, conversa con el deseo de Freud, incluso de manera implícita en varias clases, ¿no? Bueno, para esto decidimos resaltar dos cuestiones sobre esta temática. Primero, el uso religioso de los conceptos del psicoanálisis, entendido este uso de los conceptos como si fuera que estos están formados de una vez por todas, o en otras palabras, como conceptos acabados, ¿sí? En segundo, y por otro lado, lo que nos advierte respecto al pecado original ubicado en el deseo de Freud, es decir, un elemento en su teoría, el deseo insatisfecho y la histérica en tanto estructural. ¿Por qué se presenta de este modo y no puedo hacerlo de otra manera? ¿Por qué el deseo de la histeria es insatisfecho y no puede hacerlo de otra manera? Lo explico. Así que, bueno, con estos dos puntos, le doy la palabra al colega Franco Ciganda, que va a seguir con la cuestión del psicoanálisis y ciencia. Dale, gracias Rodri. Bueno, habíamos aclarado incluso en la primera parte que esta secuencia de primero religión y psicoanálisis y después ciencia y psicoanálisis no es como lo trabaja Lacan en la clase, ¿no? Sino que él dice muy bien que el acicate, dice él, el motivo o el punto sobre el cual se va a apoyar para interpelar y conversar tanto con la religión como con la ciencia, tiene que ver con la impostura, ¿no? Así que él trabaja a partir de la impostura esta relación, esta doble relación del psicoanálisis con la religión y con la ciencia. Va a plantear que el psicoanálisis padece un olvido semejante al de la religión, ¿no? Y el olvido del psicoanálisis tiene que ver con el fundamento de su estatus. Ahora bien, el fundamento del psicoanálisis no es otro que el estatus de la ciencia moderna. Este es un diagnóstico inamovible de Lacan. Desde el comienzo del seminario, ya incluso lo trabaja anteriormente a lo largo de toda su obra. En varios pasajes del seminario plantea esta coincidencia, ¿no?, que hay entre el fundamento del psicoanálisis y el estatus de la ciencia moderna, y que el punto de partida de esto es el cogito cartesiano. Ahora bien, él nos invita a pensar, más precisamente en esta clase, la clase 20, la relación que existe del psicoanálisis con la ciencia y la religión, la ciencia moderna siempre, en este punto, a través del par alienación-separación. Nosotros hemos ido trabajando alienación y separación en el desarrollo de todo este seminario. Acá va a ser un punto de apoyo para pensarlo, no un punto preciso. No vamos a hablar teóricamente de la alienación y la separación, sino para pensar cómo se configura la relación del psicoanálisis con la religión y la ciencia. Entonces va a ubicar una posición de la religión y una posición de la ciencia tanto en la alienación como en la separación, a partir de la creencia.
¿no? La creencia es una cuestión que va a abordar Lacan al comienzo de esta clase. Y dice que el lugar de la religión va a estar concedido a partir de la creencia, es decir, la fe, ¿no? Y esta creencia se sostiene en una alienación fundamental. Cito a Lacan, tenemos la práctica de la alienación fundamental en la que se sostiene toda creencia. Toda creencia se sostiene en una práctica de alienación. Entonces, la creencia se sostiene en un acto de alienación y la fe da testimonio de esto, ya que, por ejemplo, la fe es un acto en donde el sujeto se entrega a la voluntad del otro, ¿no? En este caso nosotros podríamos ubicar Dios porque, ¿qué Dios? No cualquier Dios, sino el Dios judeocristiano. Hay que recordar que Lacan trabaja con ese Dios, ¿no? El Dios judeocristiano, que es precisamente el Dios que sostiene una religión revelada, ¿no? El cristianismo tiene esta particularidad que es una religión revelada, es decir, la voluntad de Dios es una revelación de la verdad. Piénsese incluso en el orden en cómo, ya que estamos en Descartes, cómo Descartes recibe en su sueño la revelación de este pensamiento sobre el cogito cartesiano, ¿no? Claro, que era una manera de conocer en ese momento, ¿no? A partir de la revelación. Exacto. A partir de ahí se instaura también, o el mecanismo, como mejor dicho, cómo procede, tiene que ver con una revelación. Ahora bien, la ciencia moderna, está en el lugar de la separación. Pero Lacan advierte una cuestión muy particular, que es que está en este lugar, pero eludiendo o seccionando un campo determinado de la dialéctica del sujeto, ¿no? Está en ese lugar, pero eludiendo un campo determinado de la dialéctica del sujeto. Cito a Lacan, ¿cómo presenta esto? Dice, por cuanto la ciencia elude, secciona un campo determinado de la dialéctica de la alienación del sujeto, por cuanto la ciencia se sitúa en el punto preciso que les he definido como el de la separación, puede sostener también el modo de existencia del científico, del hombre de ciencia. Acá Lacan continúa esta cita, ¿no? Y lo que nos invita a pensar, Lacan lo dice, es en que al hombre de ciencia hay que considerarlo en su contexto, ¿no? En sus costumbres, en su discurso, en sus precauciones, dice, ¿no? Este es un modo de leer el contexto, este es un problema social, dice Lacan, varias veces trabaja sobre esto a lo largo de su obra, también en otros lugares, y lo que nos habilita a pensar es el deseo, ¿no? El deseo del científico, condicionado por su época, por supuesto. Piénsese, por ejemplo, en el trabajo que hace Foucault sobre la época victoriana y trabaja con el abandono de la hipótesis represiva en la época victoriana en el contexto de Freud, ¿no? Trata de pescar algo del deseo. Lacan, al comienzo de este seminario, también advierte que él, cuando iba a presentar los nombres del padre, él quería remontarse a ese origen, digamos, poder pescar cómo el deseo de Freud se trama en ese contexto, ¿no? En ese encuentro con el de la histérica, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo? Es la pregunta que nosotros nos hacemos y que intentamos, con la cual intentamos interpelar esta clase, ¿no? Es cómo la ciencia elude o secciona un campo determinado de la dialéctica, de la alienación del sujeto, posicionándose en la separación. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Esta es la pregunta que nos orienta. Y entendemos que la pista nos la puede dar justamente el punto de referencia de Descartes, ¿no? Que nosotros sabemos es la inauguración de la ciencia moderna y es un punto que además inauguró toda una metafísica, un modo de conocer, incluso influyó en lo que es la física, derivando después en la física de Newton. Ahora bien, ¿de qué modo el sujeto cartesiano, o ese movimiento de Descartes más precisamente, que Lacan diagnostica, que fundamenta también el inconsciente, funda el inconsciente, el sujeto del inconsciente, elude esta dialéctica de la alienación sobre la cual se sostiene, por ejemplo, la creencia? Cito,
¿no? Acá tuvimos que remontarnos, como yo le decía hoy, a clases anteriores de este seminario. Lacan vuelve a retomar sobre esta perspectiva en esta clase. Lo dice subrepticiamente, ¿no? Pero cito a Lacan en una clase anterior de este seminario. Descartes, en efecto, inaugura las bases iniciales de una ciencia en la que Dios nada tiene que ver, porque la característica de nuestra ciencia, a diferencia de las ciencias antiguas, estriba en que a nadie se le ocurriría siquiera preguntarse sin caer en el ridículo si Dios está al tanto de ella, si hojea los tratados de matemática modernos, para estar al día, ¿no? Lacan irónico en este punto. Nosotros sabemos que es una ironía porque también en este seminario se desarrolla el movimiento de Descartes de volver a introducir a Dios en su sistema, ¿no? Esto Lacan ya lo advierte, o sea que sabemos que esto es una cita es una cita irónica, digamos, de que Descartes inaugura una ciencia en la que Dios no tiene nada que ver. Bien. Ahora, ¿cómo introduce a Dios otra vez en su sistema? ¿No? Es lo que Lacan va a decir que tiene que ver con una separación muy particular. Es un movimiento muy singular, dice Lacan, en varios pasajes del seminario. Acá hay que tener en cuenta que Descartes, ¿cuál es la finalidad de Descartes? Sí, no nos vamos a meter de manera específica en Descartes, pero para repasarlo, este trabajo ya lo hizo Lean en una clase del sujeto y el otro. Tenemos un micrófono abierto, aviso por las dudas. Bien. ¿Cuál es la finalidad del cogito cartesiano? Y la finalidad es llegar a las ideas claras y distintas. Pero, ¿para qué? Para poder dirigirse en la vida. Este era el objetivo de Descartes. Las ideas claras y distintas para poder él dirigirse en la vida. Ahora, podemos nosotros hacer la pregunta, ¿cómo puedo saber, ¿no?, si esas ideas claras y distintas tienen relación con la realidad? Ahí Descartes coloca el puente y dice, bueno, bien, coloca a Dios. Se hace la pregunta, hay otro micrófono abierto, aviso por las dudas. Entonces, Descartes se hace la pregunta por las verdades eternas, ¿no? Y donde, en el campo en donde vuelca estas verdades eternas, ahí sitúa a Dios, en el mismo lugar. Lacan dice, sitúa este campo de las verdades eternas en un nivel más vasto, dice, ¿no? En el sujeto que se le supone un saber, que es Dios. Entonces, Descartes supone un sujeto que sabe, en tanto garante de las ideas claras y distintas, y que al mismo tiempo este sujeto no engaña, ¿no? ¿Cómo lo presenta Lacan? Y ahí está la cita. Dice, allí precisamente se plantea la pregunta sobre las verdades eternas. Para asegurarse de que no está frente a un Dios que engaña, tiene que pasar por la mediación de un Dios, que en su registro, más que un ser perfecto, se trata de un ser infinito. Y se pregunta, ¿sigue Descartes en esto aferrado, como siempre antes de él, a la exigencia de una garantía para cualquier investigación científica, fundada en que la ciencia en acto existe en alguna parte, en un ser existente llamado Dios? Es enrevelada la pregunta, pero la despeja. O sea, ¿en qué a Dios se lo suponga saber? ¿No? En esto Lacan es claro. Descartes introduce a Dios otra vez en su teoría como sujeto supuesto a saber y no engañoso. Es necesario para que sea garante de las ideas claras y distintas, que a su vez le permiten a él cómo guiarse en la vida, ¿no? Ahora, esto se introduce a partir de una creencia. ¿Cómo sería esto? ¿No? Esto es el punto de inflexión que me parece que está en esta clase.
En este punto el cogito cartesiano es bisagra, en tanto que funda la ciencia moderna, un modo de conocer y un modo de investigar. Hay que resaltar algo también en esta cita, y es que Lacan dice que Descartes sigue aferrado, como siempre y antes de él esto pasó, a la exigencia de una garantía para cualquier investigación científica. Precisa de una garantía para la investigación científica. Y esta nos parece a nosotros es la posición de la ciencia. Esto lo trabajó muy bien Leandro en la clase sobre el sujeto y el otro, de la fánasis. Es decir, la posición de la ciencia, ¿en qué sentido? Hay un saber en la realidad que está dado y que, por ejemplo, la física, Leandro puso este ejemplo, debería descubrirlo, ¿no? Hay un saber matemático en la realidad, ¿sí? Como garante de la investigación. A propósito de esto, de la investigación científica, trajimos una cita de Lacan, al comienzo de este seminario, de cómo, de con qué perspectiva toma Lacan la investigación científica. Fíjense, ¿no? En ese contexto de la primera clase, le preguntan a Lacan si el psicoanálisis es o no una investigación. Él recuerda en ese momento que en el campo de la investigación hay dos dominios bien marcados, ¿no? El campo de la investigación en ciencia. Hay dos dominios perfectamente deslindables, dice. El dominio donde se busca y el dominio donde se encuentra. Es curioso que ello corresponda a una frontera bastante definida en lo que respecta a lo que puede calificarse de ciencia. Asimismo, hay sin duda alguna afinidad entre la investigación que busca y el registro religioso. La investigación que busca en ciencia y el registro religioso tienen una afinidad. Se suele decir, dice, no me buscarías si no me hubieras encontrado ya. El encontrado ya está siempre detrás, pero marcado por algo que es del orden del olvido. ¿No se abre entonces aquí una investigación complaciente, indefinida? Le saco a Lunita. Bien. Entonces, siempre hay algo religioso en el movimiento de buscar, en la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que busco, muy posiblemente yo lo haya puesto ya ahí. Eso es lo que está en juego en este movimiento. Y eso está asignado por un olvido. Esto Lacan lo trabaja muy bien durante el desarrollo del seminario, incluso en momentos anteriores, ¿no? Este es un olvido que opera, sigue operando la creencia, ¿sí? Está simplemente que elidida, está olvidada. Hay un componente de alienación en esa separación particular que establece Descartes, ¿no? Ese es el punto clave, nos parece a nosotros, de lo que podría alumbrar el psicoanálisis respecto a la ciencia moderna y a la religión al mismo tiempo por la misma vía, ¿no? ¿De qué modo opera la creencia? En la ciencia, por ejemplo, desde el sujeto supuesto a saber. Y cuando nosotros decimos de la ciencia, también desde el psicoanálisis, ¿no? Esta clase me parece que es para trabajar nuestra praxis, nuestro campo, ¿sí? Nuestra comunidad científica, ¿no? A partir del sujeto supuesto a saber sigue operando la creencia. ¿Por qué? Porque depende de qué pongamos nosotros como un saber supuesto, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo trabajar como lo hizo Martín durante el desarrollo de su presentación de el fundamento significante de los conceptos fundamentales, cómo operan estos conceptos fundamentales en tanto significantes para nuestra praxis, que apoyarse, por ejemplo, en el inconsciente sexual, ¿no? O creer que nuestro campo es la sexualidad, que Lacan lo niega rotundamente en esta clase, ¿no?
O pensar en el complejo de Edipo. Es muy posible que en nuestra praxis encontremos eso. Si nosotros suponemos, ¿no?, un saber ahí en el inconsciente, si suponemos este inconsciente, de este modo la praxis va a estar teñida indefectiblemente por eso. Entonces, a partir de esto, me parece que nosotros nos habilita la pregunta, otra vez se resignifica la pregunta de qué orden de verdad genera nuestra praxis. Y para poder precisar o para poder delimitar esta pregunta, necesitamos despejar en qué lugar está el sujeto supuesto a saber. ¿Qué está en el lugar del sujeto supuesto a saber? Lacan incluso hace una advertencia. También el analista puede estar en el lugar del sujeto supuesto a saber. ¿Sí? Y ahí está en el momento del obstáculo transferencial, que también es habilitante, pero si el analista creyese ese lugar, dice, si el analista se cree Dios, dice Lacan, está en un punto complicado. Entonces, hay algunas preguntas que nos habilitaron esta reflexión, que ¿es posible, por ejemplo, que suceda de que si nosotros seguimos sosteniendo la teoría del complejo de Edipo, ¿sí?, como constitución subjetiva y como operatoria en el inconsciente, es muy probable que se transforme en nuestra hermenéutica, en nuestra forma de leer el caso, y que encontremos puntos ahí respecto de eso? Ahora bien, ahí el analista está haciendo uso del sujeto supuesto a saber y no del deseo del analista, porque el deseo del analista es una intervención totalmente significante. Es un movimiento de lectura significante, ¿no? Ahora la pregunta que vamos a hacer, ¿qué nos habilitaría a trabajar, por ejemplo, que la lógica del significante sea nuestra hermenéutica? ¿Es posible pensar la lógica del significante como nuestra hermenéutica? Esa es una pregunta que nosotros podemos hacerlo. Entonces, este es el punto central. ¿Qué se coloca en el lugar del sujeto supuesto a saber? ¿Cómo nosotros en nuestra relación con la teoría, con nuestra teoría, con el psicoanálisis, ubicamos el sujeto supuesto a saber? Todo el trabajo de Lacan de este seminario es para deslindar esto, es para replantear la posición del analista respecto de su praxis y de su teoría. Ese es el trabajo que se lleva a cabo. Entonces hay que ver con qué conceptos trabajamos, cómo trabajamos con los conceptos. Alfredo pregunta, ¿con qué concepto real trabajamos en la clínica? ¿No? Hace esa pregunta, porque no va a ser lo mismo lo que nosotros podamos identificar en nuestra praxis dependiendo del concepto con el concepto real que trabajemos. Si trabajamos que el concepto de real es el goce, ok, sabemos que hay una clínica por ahí, ¿no? Y sabemos que es cuáles son los efectos de esta clínica, ya la conocemos. Ahora, si lo real no tiene valor en sí, si es un concepto que toma valor en relación a otro, o por ejemplo, que toma valor en relación a qué es real para el paciente, es otra cosa, ¿no es cierto? Hay una frase muy buena de Follari, Roberto Follari, que es psicólogo y doctor en psicología, que está medio inspirada en Lacan, no sé si se la robó, que dice, lo real responde solo por las preguntas que le hacemos. Lacan tiene la vieja frase esa del seminario 3, creo que es, ¿por qué no hablan los planetas? Bueno, ¿por qué callan los planetas? Porque ya no le hacemos preguntas. Y tal vez dicen lo mismo porque siempre le hacemos las mismas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay una idea muy potente, y con esto cerramos y habilitamos por ahí las preguntas, que la desarrolló Leandro Gómez en esta clase del sujeto y el otro, que es para deslindarnos del sujeto supuesto a saber. Si la idea es abandonar el sujeto supuesto a saber, desarmarlo cada vez que toma consistencia, primero tenemos que librarnos de la idea de que existe un saber supuesto, pero que esté dado, que ya esté dado, ¿no? Esa idea tenemos que retirarnos de esa idea y empezar a trabajar con la lógica significante, ¿sí?
Así que bien, la última que habilita esta clase es el para qué de estos dos conceptos que habilita Lacan o que presenta Lacan al desarrollo de este seminario, que es el sujeto supuesto saber y el deseo del analista, que podemos leerlo así. Él lo ubica en opuestos, o al menos esta es una forma de lectura que me parece que podría habilitar la reflexión de la praxis, y que es el sujeto supuesto saber por un lado y el deseo del analista, ambos en el fenómeno de la transferencia. Cuando la transferencia se lleva para un lado, el sujeto supuesto saber, se entra en la parte del obstáculo. El deseo del analista es su contracara, ¿no? El apartado 2 de esta clase es lo que nos va a permitir empezar a pensar un poco esta idea. Por lo pronto, hasta acá, y abrimos a preguntas y comentarios. Voy sacando el power. Yo tengo una pregunta o un comentario. O una pregunta Adelante. y un comentario. Para que yo entienda el desarrollo. Ustedes proponen que, o Lacan igual ahí lo propone, que está de un lado la religión, del lado de la alienación, y la ciencia del lado de la separación. Y ahí va tratando de ver en qué coincide con el psicoanálisis. Él dice, la ciencia, el psicoanálisis tiene relación con la religión en la medida en que es una impostura, y es lo que se dijo de la ciencia, de lo que se dijo de la religión en el siglo XVIII. Y después habla de que tiene sacramentos, ceremonias, ahí donde no puede garantizar algo. Y que el psicoanálisis está en relación a la ciencia, y ahí lo que ustedes marcaron era que la ciencia no se interroga por su estatus, y que el psicoanálisis, decía Rodri, en realidad lo que hace es un olvido de su estatus. Esa es la diferencia con la ciencia, y ahí ponían que ese olvido de su estatus era lo que se tapaba con sacramentos, ceremonias, donde no hay verdades, no hay preguntas sobre su estatus. Me parece genial, y ahí entendí que la idea o lo que articula esto es justamente el otro. ¿Cómo vamos a pensar al otro? Todo el interrogante está ese. Yo, capaz que ahora cuando ustedes hablaron me hizo distinguir, porque Lacan también habla vieron que ahí habla de ciencia, y dice que los científicos no se interrogan sobre el estatus de la ciencia, más les importa preguntarse por el estatus del cuerpo de verdades, del cuerpo de las conquistas. De las conquistas. O sea, si esas conquistas son justamente, o sea, para ver un poco en la historia de la ciencia, fue lo que pasó con Einstein o la física cuántica, y es que derribaron la teoría de Newton, que era una teoría que se consideraba una verdad. De hecho, era como algo... Las películas que cuentan esa historia, muestran exactamente eso, que la gente era como imposible que alguien venga a decir, no, Newton se equivoca en algo. Y entonces se empieza a cuestionar si lo que la ciencia produce son verdades, o si lo que la ciencia produce son hipótesis que deben ser reformuladas todo el tiempo. Tenés a Popper de un lado y a Bachelard también, que dice que lo que la ciencia produce son ilusiones. Lo que me parece que por ahí podríamos empezar a distinguir es el estatuto epistemológico que tiene eso, o sea, la gente que se dedicó a pensar sobre la ciencia y qué estatuto tiene, diferente del científico. Vieron que ahí dice todo eso de que el científico tiene un modo de ser, un modo de actuar, pero me parece que la discusión es esa. Operan como si todavía existiera el sujeto supuesto saber, mientras que la epistemología se dio cuenta de que la ciencia no puede... Su práctica misma o su historia misma demuestra que no hay sujeto supuesto saber como saber articulado en algún lugar, que se podría alcanzar de manera definitiva. Sí, como dado. Sí. Como dado. O que se pudiera alcanzar de manera definitiva, me parece también, ¿no? Sí. Hay un punto en donde, es cierto, parece que está el deslinde entre, como vos marcás, entre la epistemología. Acá me parece que acá tiene todo el tufo de lo que él plantea como ciencia conjetural. Sí. Me parece que tiene que ver con eso.
que él se posiciona, o sea, que es una nueva nomenclatura, por decirlo así, o no sé qué tan nueva será, pero a diferencia de, o esa posición epistémica de las ciencias conjeturales, a diferencia de la posición del científico de que cree, ¿no? Y a veces de que existe en la realidad ese conocimiento y que él lo descubre, ¿no? Y que se adecúa a la realidad y ahí está todo el carácter de verdad. Ahora, toda esa idea te puede llevar a la cosmovisión, a trabajar con tu idea del inconsciente a leer cualquier fenómeno. No sé si se entiende lo que quiero expresar, ¿no es cierto? El psicoanálisis ha pecado un montón de eso, de tratar de explicar con las ideas que tiene respecto del ser humano. Martín Mesa trabaja el sujeto freudiano como como antropocentrismo, ¿no? Como la idea hegemónica del sujeto que se puede pensar en todos los campos. Y Lacan lo que está haciendo es precisar de que el sujeto del inconsciente necesita del sujeto supuesto saber como concepto y del deseo de la lista para pensarlo en un dispositivo específico. Claro. Y porque los psicoanalistas han asumido ese lugar de sujeto supuesto saber. Han caído en la trampa. Por ahí yo lo que quería destacar era lo que habíamos hablado la vez pasada, de por ahí nosotros caemos en esa misma lógica sin darnos cuenta cuando suponemos la existencia de un significante o dos significantes o tres, que serían los que están dados y hay que encontrar, y no la idea de que, como había dicho Fede, la idea de un tiempo circular en donde eso que aparece parece que estuvo desde siempre, pero es producto de un trabajo. Que es lo que pasa con la ciencia, todas las fórmulas funcionan y no por eso nadie, o sea, por lo menos en epistemología, Bachelard sobre todo y Popper, ¿no? Todos los que vinieron después del positivismo plantean eso, por más que las fórmulas funcionen y que quizá una fórmula quizá resuelva un caso como el de Porcelli que habíamos visto del caso de Leclerc, no significa que esa fórmula esté en Leclerc y haya que ir a buscarla, sino que fue producto de una decantación. Por eso es lo que habíamos hablado con Fede la otra vez con Augusto, la decantación, que quizá sea un efecto de un trabajo, por más que parezca que estaba antes, y no una especie de descubrimiento. Se lo tiro a eso, eso me llevó a pensar y me gustó también la idea de esto de cómo separaron. Yo no me había dado cuenta, pero claro, está separado separación y alienación en los dos campos y cómo va Lacan deslindando de un lado y del otro, sin llegar a establecer bien igualmente qué es el psicoanálisis, no dice es esto. Parece que lo más lógico es ir por el lado del otro y cómo pensar el otro. Sí, sí, no lo dice, no lo llega a aclarar. Sí, Cari, ahí te veo que hola, está. sí, no quería interrumpirlo y quería avisar porque no me queda claro quién está viendo qué con esto de las cámaras. Tengo 20 pantallas. Bueno, los quería felicitar primero porque me pareció genial haber separado bien claro lo que dice de religión, separado del campo de psicoanálisis y después hacer las conexiones. Así que me organizó mucho la clase y me parece buena idea que dejaron la parte 2 para después porque así nos concentramos exactamente con lo que está trabajando, ¿no? Y me aclaró muchas cosas, me aclaró exactamente qué está proponiendo entonces como creencia, religión, alienación, y entonces mientras que los escuchaba, empecé a escribir en mi pizarra que tengo aquí, y les quería proponer un resumen de lo que ustedes dijeron, pero me tienen que decir si este es el mensaje que te viene del otro, porque yo lo que escribí es lo que ustedes me dijeron. Y lo que quiero proponer es lo siguiente, lo que ustedes proponen, integrarlo con dos esquemas, el esquema que yo trabajé de alienación y el esquema de Federico, ¿sí? Así que voy a tratar de hacer eso. El resumen de lo que ustedes plantean lo voy a asociar al esquema, ¿se acuerdan del de Federico, verdad? El de S1, S2, ¿no? Con alienación, separación, sí. Y el esquema que yo trabajé, si se acuerdan, que es el de holofrase, ¿sí? Que holofrase es cuando no opera la separación. Entonces voy a intentar a ver ustedes qué me dicen de lo que ustedes dijeron. Bien, ustedes me dicen si se ve bien ahí. ¿Se ve bien la primera parte? Sí, bien. ¿Qué nos dice Lacan que ustedes me dicen que Lacan dice? Religión es similar a la creencia.
donde tenemos S1, S2, ¿se acuerdan la propuesta que yo hice de holofrase? Donde esto se lee como signo, ¿no? Y Lacan dice, esto es alienación. Es muy simple, cualquier principio religioso es un signo. Por ejemplo, la lista de pecados, si ustedes dicen, esto es esto, y la religión te dice, esto es un pecado, por ejemplo. Es decir, el sistema religioso es un sistema simbólico de alienación donde la religión te dice cada cosa qué significa. Si es pecado, qué ceremonia tenés que hacer, ¿no? Entonces, la religión como creencia es un sistema de signos. Eso por un lado, lo que yo entendí que usted nos estaba explicando que Lacan asociando a religión creencia. En un segundo momento, a ver si se ve la segunda parte ahí, ¿sí? Aparece ciencia como campo totalmente opuesto al de religión, donde ciencia tiene que ver con la separación. Por lo tanto, con el esquema que trabajamos con Federico, ¿se acuerdan que Federico trabajó este esquema? Que es cuando operan las dos operaciones. Alienación-separación quiere decir que estamos en el terreno que ustedes lo llamaron lógica significante, articulación significante, que lo repitieron varias veces, con lo cual es claro que entonces en el terreno de la ciencia tenemos operando el agujero, que ya hemos trabajado antes, que el agujero significa la operación del objeto A, efecto sujeto, donde cada significante produce un efecto en relación a otro significante, y no está esto aquí, ¿no? Signo. O sea, esta es la articulación significante. Ya tenemos delimitados dos campos totalmente separados: religión y ciencia. Y ahora, ¿qué nos dice en el final? Que existe una ciencia religiosa y existe un psicoanálisis religioso, que es cuando en lugar de mantenerse en este campo, se vuelve al campo de la religión, que es lo que estuvo explicando clarísimo Franco, que es cuando es el psicoanálisis religioso, cuando todo se interpreta como freudianamente. Esto que le pasa es complejo de Edipo, esto es esto es el otro. Quiere decir que hay una forma de operar tanto en la ciencia religiosa como en el psicoanálisis religioso, que es volver a la creencia, donde el psicoanalista sabe, y es lo que explicaron ustedes al final, donde existe el campo de lo que se encuentra, el campo de lo busca, donde el psicoanalista encuentra complejo de Edipo, encuentra goce, encuentra todo, porque lo que va a buscar en el análisis es el concepto que ya lo tiene establecido, y no se trata, como en este campo, de que el psicoanalista no sabe previamente. Ustedes me dicen qué opinan del resumen. Rodri, sí, Cari, a mí dos cosas ahí a puntualizar, que para sumar a mí me parece que sí, totalmente. Nosotros no lo habíamos pensado como ciencia religiosa y psicoanálisis religioso, pero es cierto que queda un resabio religioso en el psicoanálisis. Los dos puntos de Lacan son precisos. Uno es el uso de los conceptos como si fueran acabados, Claro. ¿no? Como si fueran ya establecidos, que dice Lacan. Y el otro punto es que el deseo de Freud, ¿no? Que eso también tenemos que interpelar, ¿no? Que Apola habilitó la lectura histórica, o sea, introducir el otro en el psicoanálisis, el otro como contexto cultural, histórico, que condiciona la producción de ciencia, la producción de subjetividad y la producción de ciencia, ¿no es cierto? Esos dos puntos... Franco, eso es lo que está trabajando Alfredo cuando presenta, que ese es el problema de Freud, por eso vos traes el tema de Freud, porque el problema de Freud es que él creó un grupo para transmitir el psicoanálisis como él lo había creado. O sea, imagínate que es como si fuera Freud cuando inventó el psicoanálisis, lo quería mantener como si fuera una religión, donde se tenía que transmitir exactamente y no se podía modificar. En cambio, lo que estamos trabajando, como vos decís, en Apola, todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, es que tenemos que repensar los conceptos, es decir, lo trabajamos a los conceptos como si fueran significantes, uno en relación al otro. Que básicamente es lo que estamos haciendo aquí en Apola Posadas. Que ustedes nos trajeron, chicos, vamos a pensar ahora alienación, separación, en el campo del psicoanálisis, porque antes lo veníamos pensando con significante, con la clínica, y como dijo ahora Leandro, pero también esto aplica al propio psicoanálisis. ¿Cómo trabajamos los conceptos? ¿Los trabajamos como significantes o lo trabajamos como verdades eternas? Sí, totalmente.
Totalmente. Hay también una cuestión respecto a esto que vos decís que está trabajando Alfredo, que me surge ahora como comentario. Mientras tal vez, no sé si hay otras preguntas, se pueden hacer también preguntas en el chat. ¿Sabés qué se me ocurrió? Esto que tenía que ver con que Lacan, no sé si es de esta clase o en la anterior, ¿no? Plantea esta cuestión de, en la clínica, más precisamente, cómo nosotros, él dice una cosa así, ¿no? Él puede establecer una teoría de la transferencia dependiendo del autor, ¿no? que aborde. O sea, Abraham quería ser un padre protector, no recuerdo bien cómo era, pero era, era en esta lógica, ¿no? En donde, qué sé yo, Freud quería ser un padre, ¿no? No sé, no recuerdo bien la cita, si la encuentro la voy a buscar, pero él hace esta referencia. Entonces, lo que se manifiesta en el análisis tiene que ser trabajado porque corre el riesgo de que el analista esté operando como sujeto supuesto a saber. Él nos da un concepto para trabajar nuestra praxis, un concepto para interpretar nuestra praxis, igual que el concepto del deseo del analista, que a mi modo de ver, ahora que vos también lo estás planteando, a nosotros nos serviría empezar a pensar, por ejemplo, casos clínicos con nuestras intervenciones a partir de esos lugares, que pueden ser muy probables que se ocupen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si bien nosotros promovemos esta lectura del significante, Lacan también hace esta advertencia de que el amor al significante, ¿no? Solo, él dice que es la posición de Spinoza. Claro. El amor intelectualis de Spinoza, y que es imposible. Es una posición imposible. Entonces, la advertencia que nos da él es que necesitamos estos conceptos para salvaguardar la praxis, ¿no? Para salvaguardar la teoría, ¿no? Claro. Ahora, chicos, ustedes se dan cuenta que ustedes nos están trayendo en esta última clase como si fuera el broche de oro, como veníamos trabajando todos estos conceptos, y Lacan los dice, ojo que de la manera en que ustedes trabajan los conceptos, están planteando ya el psicoanálisis del lado de la religión o del lado de la ciencia. Sí. Sí. ¿No? Entonces me parece eso interesantísimo, que por ejemplo nosotros, ¿cómo venimos trabajando? Concepto de alienación, concepto de separación, significante, ¿no? Cadena significante, y los pensamos como un campo simbólico de relaciones entre sí. Pero si en algún momento nos perdemos y decimos, significante es esto, y volvemos a este funcionamiento aquí, que es como diciendo, todo el tiempo tenemos el riesgo de meter la pata y de hacer esto, que es esto, ¿no? Sí. Que es creo que Totalmente. lo que dijo Leandro. ¿Qué pasa si decimos, entonces el significante primero es esto? O sea que básicamente todo nuestro trabajo es una tendencia, no sé, a lo mejor humana, de encontrar la seguridad que te da la creencia. Ahora ya entendí. Esto es alienación, esto es separación, esto es significante, esto es sujeto, esto es interpretación. Esa sensación de que uno quiere ya entender a Lacan, y por otro lado Lacan que nos dice, no, pero un momento, todo el tiempo tenés que alienación, separación y repensar lo que ya pensaste, porque cada vez que incorporas un concepto nuevo, se te cambian todos los anteriores. Sí. Que creo que es lo que nos pasa a todos con este seminario. Empezamos a articular todos los conceptos y todo se va cambiando. Una vez que entendiste, yo nunca había entendido tan bien alienación y separación a nivel significante, tanto como lo venimos trabajando con Alfredo, ¿no? Que queda clarísimo que alienación y separación es de los significantes, no es de las personas, no es del papá, no es de la mamá. O sea, creo que en este seminario nos quedó transparente, pero hasta que no entendimos eso, todos los otros conceptos tampoco lo íbamos a entender así. Sí. Pero creo que quiere hablar. Martín quiere hablar. Claro, hago un pequeño aporte que me parece también interesante, porque digo, de alguna manera el concepto bisagra que utiliza Lacan para diferenciar la ciencia de la religión, entiendo es la impostura, ¿no? O sea, aquello que es digamos, aquel razonamiento falso que es sostenido como verdadero, que entiendo de alguna manera sería la mecánica del signo, lo que veníamos hablando del proceso de alienación. Exacto. Acá yo debería escribir en postura. Punto, exacto. Entonces, entiendo yo de alguna manera que lo que nos está proponiendo Lacan es que el movimiento de separación es el movimiento propio de la ciencia, como bien lo escribiste abajo, y es el movimiento necesario, por ejemplo, para generar una interpretación.
y al mismo tiempo, Sí. desde el comienzo de esta clase específicamente, cuando dice la certeza de nuestra praxis está dada por los conceptos fundamentales, entiendo yo de alguna manera, está planteando que la impostura sobre los conceptos fundamentales es lo que produce que el psicoanálisis sea una religión. Porque si hay algo que ha hecho Lacan durante el seminario 11, es cuestionar la impostura, exacto, cuestionar la impostura de los cuatro